Martín? Bien, buenas noches, ¿cómo ¿Todo andan? tranqui? ¿Estás bien con el micrófono ahí, no? Yo creo que sí, Bien. creo que sí. Te cuento, Martín, que nuestro compañero Fer Maitini está con jet lag. Que te acerques un poco más. Bueno, Bueno, Claro, ahora pero le es lo de, acercamos. lo de Mahoma, digo, si Es que- Mahoma no sabe cómo es, Claro. se acerca a él. Nuestro compañero está con jet lag y puede que esté un poco desorientado, no desorientado, distraído. estás desorientado y no sabes. Y ahí ¿Qué te- trole hay que y ahí tomar te- para seguir? Y en porque ese capaz que, desencuentro viste, con la fe, puede querés pasar y cruzar lo el vamos mar. a entender. Déjame Porque, que siga. Lo vamos porque a comprender. lo vamos a comprender. Es el síndrome de que nos extrañó un montón. No, posta, Martíncho, que lo vivido, Sole, es algo que va a quedar como súper grabado, porque en serio pensarnos tan lejos y sentir que un cacho de cultura como es la danza, como es el tango, como todo eso, sentir cómo lo viven, fue algo que bueno, ahora Es me muy genera flashero. el jet lag, pero cuando lo pueda contar bien, Sí, es eso increíble, fue increíble. Qué loco, Increíble. Sí, Pero bueno. porque bueno, eso, yo cuando estábamos fuera del aire le preguntaba si cómo se había sentido, si Sí. se sentía muy como, digamos, Sapo de otro pozo. sapo de otro pozo, Claro. ni siquiera que estabas literalmente Claro. en otro lado del mundo, pero Sí, bueno, un poco sí. un poco así. Perdón, Vamos. ese disco que vi es azul o turquesa o yo estoy Sí, loca. querida. Pero yo fui a hacer contenidos, no Es fui a turquesa boludear. ese disco. A ver, capos, miren, sí, me traje un vinilo color O sea, azul. un disco de tango azul. Azul. Mirá qué moderno. Que mañana ¿Qué? lo vamos a poner en la Radio Milonga. Así que Bueno, no se lo pierdan. Perfecto. Bueno. ¿Qué facha tiene? ¿Viste? Bueno, vamos a pedirle a nuestro compañero que nos introduzca en el su tema de hoy, porque yo lo venía esperando, te voy a confesar. Mira. Bueno, me alegro. Sí, Me sí, alegro que haya sido una elección acertada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Enrique Santos Discépolo. Porque para achicarse hay tiempo. ¿No? Tal cual. Sí, ¿no? Bueno, pues son palabras mayores. Sí, re. Pero bueno, sobre Discépolo vamos a charlar un rato esta noche. Bueno, no sé por dónde empezar y no sé si va a caber en estos 20 minutos que nos quedan, Martino. No cabe, es imposible que una figura así, de esa magnitud, pueda ser de alguna manera analizada en 20 minutos. Claro. Ni en 2 horas, tampoco. Bueno. Ni en 2 años. Es una cultura central, digamos, no del tango, sino de la cultura argentina. Pero bueno, la idea es charlar un rato acerca de él y tal vez hacer un recorrido a lo largo de algunos de sus tangos y bueno, tratar de vincular un poco los tangos de Discépolo con su época y con su vida. Eso es lo que más me gusta, que cuando le metes el contexto y después la cosa del culebrón, digamos, el tema privado. Porque Con Hay bastante Tania, lo de historia. Tania. Hay bastante. Lo de En el caso de Tania. Discépolo tenemos bastante. Cada historia, Dios Sí. mío, tremendo. Me quedé con la semana pasada que no voy a hablar hasta que... No porque Tremendo. se nos va el tiempo. Te quedaste un Sí. poco con la historia de Cátulo Castillo. Sí, Sí. no, tremendo. Bueno, no sé. Bueno, ¿querés Discépolo arrancar? tenemos, con Discépolo tenemos para hablar de toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Una vida relativamente breve también, la de Enrique Santos Discépolo. Nació en 1901, murió en el 51, 50 años. Y en 50 años dejó, digamos, una obra, yo diría, descomunal, no tanto por la cantidad de tangos que escribió, que no fueron muchos, pero, ¿viste cuando alguien tiene la capacidad de dejar frases y sentencias que después las toma el pueblo? Bueno. Eso no es, digamos, no es de muchos. No, son muy pocos los que consiguen eso. Discépolo es uno de esos, ¿no? Una de esas figuras. Podemos arrancar, si quieren, por el contexto, digamos, de su infancia, de su adolescencia. Muy particular también, digamos, nació en Buenos Aires, nació en Valvanera, ahí entre Once y Valvanera. Su padre era un italiano del sur, de Nápoles, músico, Hijo hijo de inmigrantes y de inmigrante, porque la mamá
La mamá se llamaba Lucía De Lucci, hijo de inmigrantes. El padre músico, egresado del Conservatorio de Nápoles, había tocado en la banda de la policía, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, en la banda de los bomberos. Era muy común en esa época eso, ¿no? Que quienes tuvieran formación musical tocaran o tuvieran como salida laboral esto de tocar en las bandas, por ejemplo, en las bandas militares o de la policía, etcétera. Sí. Entonces se cría un poco en ese ambiente, pero tiene una infancia muy dura porque los padres mueren cuando él no tenía ni siquiera 10 años. Primero muere el papá, después muere la mamá. Entonces él con 10 años, con 9 años, queda huérfano. Y de alguna manera el que lo cría y lo educa, desde un punto de vista, yo te diría, no solamente musical, sino más bien intelectual, es el hermano, Armando Discépolo, que era 13 años más grande que él y que es uno de los nombres más pesados del teatro argentino también, ¿no? Sí. Armando Discépolo es el creador de un género literario que se conoce con el nombre del grotesco criollo. El grotesco, digamos, es un género muy particular que combina lo dramático con lo cómico, ¿no? Y algo de eso hay también en las letras de Discépolo, sobre todo tal vez en algunas letras de los años 20, después es más dramático todo, ¿no? En Discépolo, pero hay mucho del hermano. El hermano es una especie de Lazarillo, en el sentido de que lo lleva también a recorrer determinados ambientes que tienen que ver con la bohemia anarquista, con el arte. Por ejemplo, claro, se juntaban mucho en el taller de un pintor que se llamaba Guillermo Ebecker, estoy hablando de la década del 10, y ahí en ese taller aparecen personajes, bueno, uno de los personajes lo nombramos la vez pasada, José González Castillo, el padre de Cátulo, sí. Pero también estaba, por ejemplo, no sé, Quinquela Martín, Juan de Dios Filiberto, ¿no? Gente vinculada al arte, a la bohemia. Y entonces esa, digamos, adolescencia, porque Discépolo tiene 15, 16, 17 años cuando se mueve con el hermano, transcurre un poco entre bares, ambientes literarios, etc. Él en Cafetín de Buenos Aires, que es su último tango, de alguna manera recupera todo eso, ¿no? Eso lo lleva, digamos, a tener una vida intelectual muy, muy activa. Empieza en el teatro, empieza a hacer teatro. Actuando de la mano del hermano, que el hermano ya había puesto en escena varias obras. Él también, de alguna manera, proyecta algunas obras, las dirige, hasta que finalmente arranca a escribir tangos y le va muy bien, sobre todo en la segunda mitad de la década del 20. Hay un primer tango que él escribe. Yo creo que es un tango fantástico para pensarlo y analizarlo, porque es un tango de 1926, muy conocido, que se llama Que va Chaché. Sí. Ese tango lo estrena Tita Merelo. Y en un primer momento el tango no es bien recepcionado, porque tiene una letra demasiado pesimista, demasiado escéptica, y llama la atención esto, ¿no? Discépolo tenía 25 años, y la Argentina era un país a mediados de la década del 20, muy próspero, digamos. Es decir, no existía la conflictividad social que había existido después de, por ejemplo, después de 1918-19, cuando se produce la crisis de la primera posguerra. Ahí hay un periodo de conflictividad social muy fuerte entre el 19 y el 21-22 en la Argentina, ¿no? La Semana Trágica ocurre ahí, las huelgas 18. De la Patagonia, los fusilamientos, etc. Pero en el 26-27... sobre todo en el 26, que es el momento en el que Discépolo escribe Que va Chaché, gobierna Alvear, gobierna el radicalismo, no hay conflictividad social, la economía agroexportadora está en un momento, digamos, de auge, ¿no? Plenitud. Todo parecería estar bien en 1925, 1926, y aparece este tango, que es casi un antecedente de Cambalache, pero lo escribe 9 años antes, ¿no? Es toda una crítica, digamos, a la sociedad de la época, sociedad materialista para él, ¿no? Donde lo único que vale es el dinero. Hay un par de sentencias tremendas ahí, ¿no? Que dice: el verdadero amor se ahogó en la sopa, ¿no? Dice ese tango. Y la última
frase, el último verso, dice, vale Jesús lo mismo que el ladrón, ¿no? Claro, ahí ya se... Qué bachache, 1926. Claro. Ese tango es, digamos, de alguna manera el primer tango importante que él escribe. Y después viene su gran periodo de éxito, con algunos tangos que escribe entre los últimos años de la década del 20 y comienzos de la década del 30. Se convierte rápidamente en un personaje muy popular. Los tangos de Discépolo se cantan en los colectivos, en los tranvías, ¿no? En la calle, el pueblo los toma, los hace suyos. Claro. Es la época de Esta noche me emborracho, ¿Qué estrenado puse por, hoy? El que estrenado puse por, hoy. por Azucena Maizani, Sí. de Chorra, ¿no? Claro. De Malevaje, todos son El tangos que malevaje podríamos... extrañado te Claro. mira sin comprender. Malevaje es una genialidad, Es Terrible, tremendo, terrible. Porque Ese es es de un- Tango Feroz. En Tango Feroz aparece También. Malevaje. porque Malevaje, ¿no? Te iba a preguntar eso. Sí, la historia que cuenta Malevaje es la historia de un guapo Sí. que está enamorado. Y es un contrasentido, digamos, porque la Sí. figura del guapo, Bueno, el pero amor es no el co- existe. Es el contrasentido del, Del- del hombre tanguero también, ¿no? Claro, pero- Todo, sí, todo, Claro, pero es un por eso te digo, sentimental. pero hay comicidad en esa letra también. Hay ironía, ¿no? Hay una búsqueda ahí de un lenguaje que entonces el malevaje extrañado lo mira sin comprender, ¿no? Claro, Porque está enamorado, no quiere pelear más. tal cual. Entonces es un guapo, es casi un oxímoron, ¿no? Un guapo Sí, enamorado. sí, Bueno, sí, en 1929, ese tango de Discépolo, con música de Juan de Dios Filiberto, ¿no? Pero es la época también de, no sé, de Victoria, de Justo el 31, de Gira Gira, Claro. que es de todos esos tangos. Fíjate vos, en un puñado de años, entre el 28 y el 31, escribe todos esos, ¿no? Claro. Y algunos más. Pero Como Gira Gira es, una Gira Gira es Biblia, de sí. todos esos es como el más, si querés, el más duro o el más escéptico, Terrible. escrito en el 31. Coincide justo con una situación en la Argentina muy particular. Crisis Te iba a económica, decir, sí. crisis política, había ocurrido hacía poco tiempo el golpe del Golpe, 30. Y vos sabés que sobre Gira Gira, Discépolo dice algunas cosas muy interesantes cuando él cuenta cómo lo escribió. Él dice que en realidad el tango le salió a él entre el año 30 y el año 31, pero que lo tenía pensado o lo venía pensando desde el año 27. Que en el año 27 él con el hermano tuvieron o atravesaron una situación económica muy complicada, estaban en una situación de soledad, de angustia, pedían ayuda y no la obtenían por ningún lado, ¿no? Pero él dice que el tango no le salió en ese momento, que el tango salió después. Y ahí dice algo que es genial, dice, porque no se puede escribir en medio del dolor, pero sí se puede escribir con el recuerdo de ese dolor. O sea, cuando ya pasó, ¿no? Cerrame la boca. Pero mirá. Eso lo cuenta bueno, hay una recopilación de textos de él, ¿no? Donde él dice cómo nacieron mis tangos Claro. y va contando uno a uno cómo fue, digamos, de alguna manera la génesis, ¿no? De cada uno de esos tangos. Esta época es la época en la que él conoce a Tania. Y ahí, se arma capítulo un 2. poquito, Claro. sí, es un Capítulo capítulo, Conoce ¿no? a Tania, que El era que una, le gusta Sol, una Sol, a vos te cupletista gusta. A mí me gusta el española, culebro. Dale, el culebro. que fue el amor de su vida y que fue un amor para Discépolo muy, muy tortuoso. Turbulento, ¿no? Sí, para él muy duro, sobre todo porque Tania tenía una mentalidad muy liberal para la época, Mirá qué lindo. muy abierta, Claro, es y un él, equipo que... y él no lo toleró, Claro. no lo toleró. Digamos que Tania hacía la suya, Discépolo lo sabía, Sí. pero nunca lo pudo superar del todo, ¿no? Entonces, bueno, fue una relación compleja, que de todas maneras duró hasta el final, ¿no? Hasta el final Hasta el de, final de de su qué? vida. Tania estuvo con él hasta el final. Es un tema de los anillos que yo con vos, Sole, creo que lo hemos hablado. El Y de que Tania. genera, los anillos claro, de Tania, claro. de Discépolo no. No, bueno, por eso. Claro. Bueno, Tania es la mujer que Lo acompañó, que vivió sí. hasta no hace Sí, mucho. Sí, que- claro, Sí. vivió mucho tiempo Tania y Sí. es más, muchas de las cosas que se saben de la vida de Discépolo Son por eso. se deben también a sus relatos, digamos, ¿no? Sí. Pero él la conoce en esa época. Tania hace una versión de Esta noche me emborracho, la estrena en el Teatro Folies Bergère y Sí. a partir de ese momento Discépolo la va a ver prácticamente todas las noches. Y ahí nace el amor. Y ahí nace ese romance. Mirá vos.
Es una época, esa época que va hasta el 30, 31, donde yo creo que si analizamos la letrística de Discépolo es un fenómeno, porque muchas de sus letras, la música la escribía él, le ponía él la música a la letra que escribía. Es decir, conjuga letra y música, algo que se da también hay otras, por ejemplo, es fenomenal lo de Eladia Blasquez en este sentido, ¿no? Claro. Que escribe la letra, compone la música y canta. Claro. Sí. Pero es muy raro lo de Discépolo también, de componer la música y escribir la letra, y que la conjunción esa sea perfecta. Sobre todo porque lo contamos cuando hablamos de Arolas, ¿no? Sí. Discépolo no sabía escribir música, y de ahí viene esa idea que él dice, tenía un tango en la cabeza, me iba corriendo a un bar para tarareárselo a alguien, para que no se me escape, Claro. que no Sí. se escape mi tango, ¿no? Bueno, después viene una etapa un poco más oscura en sus tangos. Por ejemplo, hay un tango del 32 que se llama Secreto, Ah, eso yo no lo conozco. que es un poco la historia de un amor Sí. oculto, ¿no? Y turbio. Y es la época, bueno, también de Cambalache, ¿no? Cambalache, que es tal vez el tango, uno de los tangos más conocidos a nivel mundial. Un tango que no grabó Gardel porque justo ese año murió. Falleció. Gardel grabó muchos tangos de Discépolo. Y es la época, sobre el final de la década, de otros tangos también tremendos, como por ejemplo Tormenta, ¿no? Fantástica la versión de Di Sarli con Pomar. Claro, no. Es tremendo. O qué sé yo, Martirio, esos tangos que son ya tangos desgarradores, ¿no? Sí, de un amor 39, sufrido, 40, sería. claro, un amor desgarrador, ¿no? Esa idea, ya nos metemos ya en ese Discépolo más, más asociado, digamos, no solo a la decepción, sino a los amores incomprendidos, desgarradores, ¿no? Esa idea del amor romántico exacerbado y llevado a un punto límite. Digo, la diferencia con respecto a lo que podemos encontrar en los 20, donde eso está mezclado con algo de comicidad. La cuerda cómica daría la sensación de que se va perdiendo con los años, Claro. ¿no? Bueno, va en madurando, su ponele, poesía, en de su alguna poética, ¿no? Y después aparece ya la etapa final, donde es muy evidente que él escribe cada vez menos. Por ejemplo, Discépolo muere en el 51, ¿no? En diciembre del 51. Y entre el 45 y el 51, o podemos irnos incluso más atrás, entre el 43 y el 51, los tangos que escribe los contás con los dedos de una mano. Nada más. Uno, Sí. Claro. uno, sin palabras, Mirá, sin ¿no? palabras. Claro. Y ahora. sin palabras, la versión de Pugliese con Morán, Morán. estrenada ese mismo año. Uno, sin palabras, Cafetín de Buenos Aires, le pone letra al choclo, ¿no? La letra del Canción Choclo desesperada. es de él. El choclo. Es mirá. decir, tenés pocos tangos que escribe en esa época. Podemos Bueno, escucharlo mientras uno, charlamos, mirá. ¿no? uno. ¿Es cantada esta versión? No, mi amor, Ay, porque en el jet lag yo Se vi te que él perdió. iba a hablar de Discépolo y Malevaje lo hubiera traído, pero bueno, traje el choclo. No, está buenísimo. Está Que bien. para los vegetarianos está piola, Está los muy bien. vegetarianos me lo agradecen, pero... Uno, sin palabras, Qué Cafetín de Buenos Aires, ya en colaboración con Mores. Con- Claro, Pero ahí es la mirá, última etapa y escribe cada vez menos, ¿no? Toda la década del 40, si lo pensás en términos de, qué sé yo, de productividad, escribe Baja. menos, dice, pero ¿Y baja eso mucho. ¿Por qué sabemos? Y ¿Por qué? en buena medida porque él atraviesa periodos de depresión cada vez más profundos, ¿no? Ajá. Y después porque también pasa que en algunos casos hay tangos que ya los tiene casi terminados, pero demora mucho porque es una especie de orfebre, de artesano del poema, está buscando la palabra justa, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, esto pasa, por ejemplo, con el tango, que recién lo mencionábamos, Sin Palabras, Sí, del 45, sí, donde el tango ya está, Mores tiene ya la música compuesta, sí. él tiene prácticamente la totalidad de la letra y no lo termina, y Mariano Mores le dice, pero ¿qué te está faltando? Sí. Meses, ¿eh? Y Discépolo le dice, me falta una palabra que la quiero ubicar en un lugar exacto y no la encuentro. Y esa palabra es la palabra silicio, Sí. Ah, mirá, ¿viste? Que en una parte dice, el tango dice,
Espera, que lo estoy buscando. Si estas notas que Sí. nacieron por tu amor, al final son un silicio Claro. que abre heridas de una historia. Ah, Son suplicios, son bien. memorias. A ver, Un silicio, o el silicio, Noche herido en mi dolor. el silicio, Sí, Bueno, sí. pará. El Silencio. silicio Voy a la es- escribana. el Escribana, silicio Sí, es sí. mírame. una, Sí, digamos, una especie Acá está de chequeado. vestimenta, claro, de sufrimiento. exacto, Claro. que utilizaban los monjes Claro, para El medievales autoflagelarse es un- o es para una- autoflagelarse y para evitar la tentación de la de carne. ir. El Claro. silicio Entonces es tenía como una especie de cinturón. un cinturón que tenía como unas tachas Sí, unas puntudas. púas. Sí. Entonces vos te apretabas ese silicio Que podía ir en el muslo, y donde quisieras. donde quisieras, porque Claro. se regulaba. Claro, digamos. era una herramienta de autoflagelación. Claro. Entonces estaba buscando esa palabra para Ah, ubicarla ahí, ¿no? Es decir, la palabra precisa en el lugar exacto del poema. al final son un silicio que abre heridas de una historia. Claro, tal cual. Uy, es tremendo, porque ya ese verso solo te da Claro, para pero pensar Lo interesante es esto, ¿no? La puntillosidad. Es decir, la obsesión. la al obsesión. tipo. No le daba lo mismo una palabra que Claro. otra. El tema La es estaba que- buscando. Y bueno, claro. tenía que entrar en la métrica y todo. Pero entonces tardó 3 meses más en escribirlo. Es uno de sus últimos tangos, sin palabras. Esto que dice Martín, y quiero compartirles lo que viví yo allá en China, Sí, es lo que quería como esbozarte hoy, Sole, sí. que uno cuando está bailando, por lo menos a mí me pasa eso, yo, todos los tangos que dijiste, Martín, yo, la letra la conozco, pero no solo la conozco, sino la vivo, entonces esa es una diferencia que uno nota en los abrazos, que la gente está bailando en China y está bailando la música y con suerte alguna que otra palabra, Claro. pero yo escucho silicio y para mí es un montón, el tipo estaba queriendo compartirnos algo de su dolor y en esa palabra para mí hay un mensaje de la música, para el que no, te sabe. transmite una claro, imagen es como que re difícil súper interpretarlo, descriptiva. claro. Por eso y- la versión de Pugliese con Morán, que es del 45, del mismo año en que el tango Es terrible. surge, digamos como que de alguna manera la interpretación se ajusta al pie de la Al letra. pie de la letra. ¿no? La versión de Morán, esa voz aparte desgarradora. Y si eso mismo, como bailarín, Claro. vos podés rescatar algo, chao, No. bingo, cerrame la milonga. No. Muy complejo, ¿no? Claro. Tango muy difícil de Se bailar. pierden, sí. se pierden como el 60% Y del un tango, montón, ¿no? un Claro. montón, un montón. Bueno, un y ahí montón. estamos ya un poco en la etapa final de su vida, que, digamos, el final es bastante conocido, digamos, Claro. ¿no? Yo no lo El conozco, compromiso político Claro, de él tuvo... Discépolo en el año 51, en la campaña electoral. En el año 51 hay elecciones en la Argentina, Sí. Perón es reelecto con el 62% de los votos. Y, digamos, desde el órgano oficial de lo que serían los medios de la época, Apol, que era el que estaba a cargo de eso, le propone Mordisquito. claro, ¿no? le propone hacer un programa radial, de alguna manera sumándose a la campaña, ¿no? Sí. Y él escribe esos textos, que son también de los últimos textos que escribe, donde inventa un personaje, Mordisquito, Mordisquito. y le habla a Mordisquito. Mordisquito es un poco una especie de síntesis del antiperonismo, ¿no? Claro. Y entonces refuta Yo eso no lo todas sabía. las críticas Sí, del hermoso. antiperonismo a lo largo de esa seguidilla de programas. Y eso tiene para él un costo altísimo, Sí. porque mucha gente, digamos, le hace la cruz, ¿no? Y hay toda una campaña pública de difamación por parte de los antiperonistas en contra de Discépolo. Como Eso un lo cap- afecta un mucho. Capusotto de los 50. No, sí. pero No, el no, tema acá es porque- embanderado, claro. muy Con una postura ostensiblemente muy clara. claro. Sí, 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 sí. muy Militante. clara. Militante, Sí, sí, sí. Total. y además, bueno, con una gran lucidez también, ¿no? Claro. Y con mucha fuerza, digamos. Eso lo hace, digamos, en los meses finales del 51, y ahí, digamos, él ya atraviesa varios problemas de salud. Uno de esos problemas tiene que ver con una anemia, Sí. digamos, una anemia galopante,
él tenía un problema crónico, digamos, de inapetencia, digamos, ¿no? Anorexia, ¿eh? Comía Era cada vez re menos. flaquito, Comía Sí, cada sí, vez sí, menos. sí, Cuando sí, murió recién- pesaba 37 kilos. 37 kilos. Pero sería un tipo de anorexia Y nerviosa. muere que esté digamos, muere vinculado a- en una situación donde su Tampoco salud sabía. se deterioraba día a día Mm. y muere finalmente de un infarto, ¿no? En diciembre del 51. Por eso digo, son 50 años digamos, los que van del 1 al 51, ese medio siglo de la Argentina, que lo tienen como una figura central desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Es una figura central, no solamente del tango, sino de la cultura argentina. Hizo cine, hizo teatro, ¿no? Y bueno, y de alguna manera dejó un puñado de obras que son inmortales, ¿no? Porque hay tangos de Discépolo de la década del 20 que han sido reversionados muchísimas veces. Hay una versión de Chorra, por ejemplo, que hizo La Chicana en su momento, Sí, cantando la Dolores escuché. Solá, que es maravillosa. Pero bueno, he escuchado también en vivo muchos grupos, incluso acá en La Plata, hacer versiones de esos tangos de Discépolo de la Es que década son- del 20. Lo ¿no? que tiene es que son las letras que no pierden vigencia. No. Es como la cosa medio universal. Sí, sí. Y agarró como Claro. el espíritu argentino que Sí. sigue perdurando, y la miseria. Sí. Vos la decís, por ejemplo, lo que tristeza, más bronca me da es todo. haber sido tan gil. Claro. Lo dijo hace 100 años. Sí. Y es uno- una sentencia Tal y cual, es total. tal totalmente vigente. Es- ¿no? es Obvio. Pero nosotros. para agarrar una. Es Claro. Haces nosotros. postre, pan dulce. Sí. Capaz que por ahí, Por no sé mencionar si- una. Sí, Claro. sí, a mí sí, me sí. gustaría que, además de todo esto que nos trae Martín, que podamos leer también algo de los versos de cada letrista. Bien. Bueno, pero es algo que en reunión de producción allá en Nos la Catedral de debemos, 23 claro, nos debemos. ¿no? Sí, yo Poder pido ahí- disculpas, Martín, Eso te porque... digo que daría para Sí. Por eso, a mí me encantaría Para que un- podamos hacer un ping-pong. para un Un programa taller, aparte, sí, casi. de sí. historia, Son inabarcables letra, las letras de historia, tango, ¿no? letra, No. eso, porque yo, digamos, acá estoy leyendo y voy siguiendo esto del silicio y No, tantas cosas que terrible. dijiste, y es para seguir. Sí. Pero bueno, en reunión de producción, Lo podemos hablamos. repasar Sí, y la agenda ya, rápidamente, rápido, porque chicos?